Hola guerreros, hoy es un videíto diferente a los habituales porque hoy vamos a hablar un poco a propósito del Día del Médico, que es el 10 de marzo. En vista de que yo me hice médico, quería comentarles por qué me hice médico, qué pasó conmigo que me hice médico. Y el cuento es un poco, yo vengo de una familia de médicos. Es decir, en mi casa mi mamá es médico, mi papá es médico y nosotros somos 4 hermanos. Y de esos 4 hermanos, 3 somos médicos. Digamos que en esos 4 hermanos somos 3 varones y yo que soy la única hembra. Los 3 primeros nos llamamos en términos de distancia un año. Es decir, los 3 primeros hijos fueron cada año, mi mamá tuvo un hijo. Y después entre el tercero, que es mi hermano Carlos, y el último, que es mi hermano Jesús Eduardo, hubo alrededor de 5 a 6 años. Eso hace que tuviéramos una distancia importante y Jesús, de alguna manera, Jesús Eduardo vivió nuestra orientación profesional cuando él estaba un poco de adolescente. Entonces el cuento clínico es que mi papá es cardiólogo, mi mamá se hizo médico general y después estudió para docencia y fue docente y después hizo virología y finalmente, porque ha sido una trabajadora incansable, después mi mamá hizo neuroinmunología, de alguna manera era mi ayudante o mi aliada en la consulta oncológica, en la parte de psicología oncológica. Les decía que mi papá es cardiólogo y mi hermano mayor al principio decidió decidió ingeniería y después al año se dio cuenta que la cosa no era por allí y cambió para medicina y después que estudió medicina y mi papá se babió, por supuesto, él decidió cardiología. Y después de él yo venía y yo no quería estrictamente medicina, creo que me gustaba más la parte de investigación y decía, me gusta más la parte de investigación o de laboratorio, me gusta incluso lo que hace mi mamá, que es docencia, y le empecé a decir a mi mamá que yo quería ser biólogo. Y mi mamá, en una circunstancia país en donde los biólogos no tenían el poder que tienen hoy día en términos de su crecimiento profesional, sino que los biólogos se dedicaban o a la docencia o se dedicaban a una investigación que en mi país era muy poco apoyada en la época en la que yo estudié. Entonces ella trató de convencerme por todos los medios, y yo se lo agradezco, de que mi mejor opción era una carrera que de alguna manera tuviera que ver con biología, pero que tenía más implicaciones prácticas, que era mucho más bonita y tal y qué sé yo. Y por último, además mi mamá es la responsable, no solamente de que yo me haya orientado por medicina, por supuesto mi papá también, porque se babió con José Miguel y se volvió a babiar conmigo con la decisión de que fuéramos médicos. Pero mi mamá me empujó un poco, ¿no? Y la tercera cosa fue que en este país, en ese momento histórico y en este momento histórico también, se movía la medicina en 2 ámbitos, el ámbito público y el ámbito privado. Y en el ámbito privado y público, la mayoría de los médicos trabajaban en ambas circunstancias. Por ejemplo, mi papá trabajaba en público y trabajaba también su consulta privada en la tarde. Y mi mamá trabajaba en público nada más. Entonces, por supuesto, de alguna manera, mi mamá, mujer independiente, que estudió muy tempranamente medicina cuando ninguna de las mujeres estudiaban ni se salían de su casa, se quedaban en casa cuidando a sus hijos, mi mamá vivió la situación del docente, que en mi país es particularmente maltratado desde el punto de vista económico. Es decir, que desde el punto de vista de su subvención o de sueldo, es relativamente bajo con respecto al promedio de los otros profesionales, sobre todo los que ejercen alguna forma de actividad privada. Entonces, en aquel momento me decía mi mamá, tú no solamente vas a ser médico, sino que además yo te sugiero que hagas carrera en privado y hagas carrera en público. Es decir, el público es donde tú brindas tu labor en un hospital, con la infraestructura que tiene el hospital, pero lamentablemente esos hospitales tienen una tendencia tecnológica que no suele ser la tope en el término del tiempo. Entonces tú, para desarrollarte a tu máxima plenitud, vas a tener que irte a una institución privada donde puedas gozar de la tecnología de punta de último momento para que puedas hacer de tu carrera lo que tú realmente quieres y volverte el profesional que tú realmente quieres.
Entonces, de alguna manera mi mamá me presionó en ambas instancias y yo hoy día se lo agradezco porque, bueno, eso es lo que hice y eso es lo que hago. Privado y público. Ahora en este momento lamentablemente el público tiene tal nivel de deterioro y no hay en mi país las herramientas para hacerlo de la mejor manera, que prácticamente estoy haciendo mi ejercicio muy menor también, porque no hay todas las drogas en privado. Venezuela está teniendo una situación muy crítica. Todo el mundo sabe que estamos solicitando ayuda humanitaria en términos no solamente de tecnología, pero fundamentalmente en términos medicamentosos. Pero yo no quiero dejar de felicitar y de transmitirle mi sensación de orgullo profundo por el médico venezolano, que es el mejor recurso que nosotros tenemos en nuestros hospitales y en nuestras clínicas en este momento. Siendo que no contamos ni con los laboratorios para monitorización adecuados, ni con las imágenes adecuadas, porque los equipos de tomografía, etcétera, tienen sus limitaciones por ausencia de repuestos e importación, ni con las medicinas, pero ahí está el médico haciendo su trabajo con la mayor calidad humana posible, haciendo y brindando la parte humana, aunque sea de alguna manera darle de alguna manera compasión al otro, ¿no? Brindarle cariño, brindarle la mano, brindarle nuestra atención, a pesar de que estamos altamente fallos en recursos. Y por eso yo abrazo al médico venezolano. Hay muchos de nosotros que se han ido del país y yo realmente respeto profundamente esa decisión, que tiene que ser tan difícil o más difícil que la de quedarse, porque es muy difícil emigrar a otro país cuando tú te formaste y estás hecho para vivir en un ambiente al que tú amas y al que conoces. O sea, ir a lo desconocido siempre es un tremendo reto. Entonces, los abrazo aquí, los abrazo afuera y los felicito y me felicito por formar parte de este equipo. Así que, amigos médicos, feliz día.